El mayor tesoro de un equipo es tener un gran goleador, y en los inicios de los 2000 apareció un pistolero implacable que no preguntaba antes de disparar. El neerlandés Ruud van Nistelrooy se convirtió en el delantero más temido de comienzos de siglo, y gracias a su voracidad goleadora y frialdad en el área, logró un ratio de tantos al alcance de muy pocos. Su competitividad desesperó a las defensas contrarias e hizo llorar al mismísimo Cristiano Ronaldo, aunque su mala suerte con las lesiones de rodilla le privaron de engordar sus números y destacar con su selección. Hoy en Memorias del Fútbol repasamos la carrera de Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy, that wow, surrounded by white shirts and still going. What a run by Ruud van Nistelrooy. ¡Qué golazo de Van Nistelrooy! ¡Fantástico el holandés! Roger Johannes Martinius van Nistelrooy nació el 1 de julio de 1976 en la ciudad neerlandesa de Os y comenzó a interesarse por el fútbol desde muy pequeño. En sus primeros compases con el deporte rey, actuó como central, pero después de pasar al centro del campo, acabó destacando como un gran delantero. Debutó como profesional en 1993 en las filas del Den Bosch, donde comenzó a dejar huella en la segunda división de los Países Bajos. En su cuarta temporada allí, se proclamó como máximo anotador del equipo, y después de marcar 12 goles y dar 7 asistencias, firmó por el Heerenveen. En el club de los corazones tan solo jugó por un año, pero con sus 16 goles en 36 partidos, dejó huella en la Eredivisie. El Heerenveen acabó en la sexta plaza, y Van Nistelrooy se ganó el interés del PSV Eindhoven en contratarle. El club de la Phillies pagó más de 6 millones de euros por su fichaje, y el rendimiento del delantero fue espectacular desde su primer año. En la 98-99 se coronó como máximo goleador de la liga neerlandesa con 31 tantos, y entre la Copa y la Champions alcanzó una cifra de 41 goles. En su segundo curso ganó el título de liga con el PSV y volvió a ser el pichichi de la Eredivisie con 29 tantos. Sus grandes actuaciones en los Países Bajos y en Europa provocaron el interés del Manchester United. El equipo inglés quería pagar 28 millones de euros para convertirle en el refuerzo más caro de la historia de los Diablos Rojos, pero tras anunciar su fichaje al público, y a falta tan solo del reconocimiento médico, todo se fue al garete. Van Nistelrooy cayó lesionado de los ligamentos de la rodilla en un amistoso frente al Silkeborg celebrado el 6 de marzo, y su fichaje por el United se acabaría posponiendo un año. Ruud se perdió la Eurocopa del año 2000, que se celebraba en su país, y tendría que trabajar duro para demostrarle al United que podía volver a ser el jugador que habían fichado. Tras un año de rehabilitación llegó a jugar 10 partidos y anotar 2 goles para ganar su segunda liga neerlandesa. Y finalmente Van Gaal llegó a Manchester en el verano de 2001. Los Diablos Rojos le firmaron un contrato por 5 años, y Ruud se reivindicó desde su llegada marcando 36 dianas en 49 partidos. A pesar de ser el segundo máximo goleador de la Premier, el United se quedó sin títulos, y Van Nistelrooy tuvo que esperar a 2003 para ganar su primera Premier. Esta vez sí se proclamó máximo anotador del torneo doméstico y firmó su temporada más goleadora en el Teatro de los Sueños, sumando 44 goles en 52 partidos. Van Nistelrooy también se proclamó máximo artillero de la Champions con 14 tantos, pero el United acabó eliminado por el Real Madrid de los Galácticos. El curso siguiente el United ganó la Copa Inglesa, pero Van Nistelrooy bajó su ritmo goleador y demostró todo su carácter competitivo. Se las tuvo tiesas con la defensa del Arsenal de los Invencibles y tuvo una relación tortuosa con el joven Cristiano Ronaldo.
Al delantero neerlandés le desesperaban los regates y los adornos que hacía el extremo luso, e hizo llorar a Cristiano después de decirle que debería estar en el circo. La inesperada eliminación con el Porto de Mourinho en Champions no ayudó a que ambas estrellas se entendiesen, y el killer holandés acudió a Portugal para jugar la Eurocopa de 2004 con su selección. Van Nistelrooy jugaba su primer gran torneo internacional en la tierra de CR7, que logró marcarle un gol y eliminar a los Países Bajos en las semifinales del Europeo. A pesar de todo, Ruud dejó buenas sensaciones, marcando 4 goles en 4 partidos y regresando a Manchester para afrontar sus 2 últimas temporadas en Inglaterra. La 2004-2005 fue sin duda su peor campaña de rojo, ya que tan solo pudo marcar 6 goles y disputar 17 partidos debido a una lesión. En su último curso en Old Trafford, sumó 24 goles en 27 partidos, pero tan solo se pudo despedir con un título de la Carling Cup. Además de sus discretos números, la relación de Van Nistelrooy con Ferguson y Cristiano estaba en su peor momento. El delantero neerlandés mandó a su compañero con su papaíto durante un entrenamiento, y Ronaldo le contestó con lágrimas en los ojos que su padre estaba muerto. Aunque Ruud se arrepentiría en el futuro de sus palabras, la relación con el luso estaba tocada, y Van Gaal acudió al Mundial de Alemania 2006 con la intención de encontrar otro equipo. En otra vendetta curiosa del destino, Países Bajos quedó eliminada en octavos de final por la Portugal de Cristiano, y Van Nistelrooy se fue de vacaciones eliminado del Mundial con la intención de no volver a Inglaterra. El 15 de julio de 2006, Alex Ferguson confirmó que Ruud quería dejar el equipo, y 2 semanas más tarde, el Real Madrid anunció su fichaje por 3 temporadas y una cantidad cercana a los 15 millones de euros. El holandés abandonaba Old Trafford sin ganar ninguna Champions, pero levantó los 4 títulos nacionales y marcó 150 goles en 219 partidos con los Red Devils. A pesar de tener mejores ofertas, Van Nistelrooy quería afrontar el reto de devolver la gloria a un Madrid descompuesto, y su inicio en la Casa Blanca no pudo ser más eficaz. En la primera jornada anotó un triplete frente al Levante, y a pesar de los malos resultados iniciales del equipo, se destapó como el mejor goleador del campeonato. Para Capello era el titular indiscutible por delante de Ronaldo Nazario, y gracias a sus 25 goles, el Madrid ganó una liga llena de remontadas y que se acabó resolviendo de forma agónica las últimas 2 jornadas. Además, el pistolero holandés se convirtió en el pichichi de la liga y se quedó a un solo tanto de ganar la Bota de Oro europea. En la siguiente temporada sufrió una lesión de tobillo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada, pero volvió a ser muy importante para que el Real Madrid ganase su segundo título consecutivo. Bajo las órdenes de Bernd Schuster, marcó 20 goles en 33 encuentros, durante una temporada en la que los blancos volvieron a caer en octavos de la Champions. En agosto de 2008, logró ganar la Supercopa de España contra el Valencia, y en noviembre recibió el mazazo de volver a lesionarse de la rodilla. El Madrid cerró un año horrible sin títulos, y Van Nistelrooy tuvo que pasar por el quirófano y esperar 8 meses de recuperación para volver a ponerse la camiseta blanca. En el verano de 2009, Florentino Pérez había regresado al club con fichajes estelares, y el holandés tendría que pelear por un puesto en la delantera con jugadores como Benzema, Higuaín, Kaká y su viejo amigo Cristiano Ronaldo. Van Gaal regresó a los terrenos de juego marcando un gol frente al Jerez, pero en el remate se hizo una rotura en el cuádriceps que le mantuvo fuera del equipo por 5 semanas. Tras su recuperación, Van Nistelrooy necesitaba minutos, pero ante la alta competencia y las pocas oportunidades que le daba Pellegrini, el holandés precipitó su marcha en el mercado de invierno.
El delantero tenía la ilusión de jugar el Mundial 2010 con los Países Bajos y firmó por el Hamburgo para perforar las porterías de la Bundesliga. Ruud abandonaba el Real Madrid, homenajeado por el Santiago Bernabéu, y después de marcar 64 goles en 96 partidos con la camiseta blanca. Aunque finalmente no acudió a la Copa del Mundo, jugó temporada y media en el equipo hanseático, donde anotó 17 goles en 44 encuentros. En junio de 2011, el delantero volvió a España para sumarse al proyecto del Euromálaga, que tras una gran inversión del jeque catarí, logró clasificarse para jugar la Champions. Ruud contribuyó al objetivo con 4 goles en los 28 partidos que jugó en aquella liga, pero decidió que ya era el momento de decir adiós a su carrera deportiva. Ha llegado el momento de dejar al fútbol. Van Nistelrooy se despedía del fútbol con 36 años y un ratio goleador impresionante de 0,59 tantos por encuentro, marcando 349 goles en los 588 partidos que jugó en sus 7 clubes. Aunque las lesiones le privaron de tener un mayor protagonismo con su selección, Van Nistelrooy jugó un total de 73 encuentros y anotó 35 goles con la elástica naranja. Y es que a lo largo de su carrera, Van Gaal hizo honor a su apodo siendo máximo goleador en 3 ligas distintas, demostrando una eficacia única que le convirtieron en el mejor goleador de inicios de siglo y un delantero único que quedará para las memorias del fútbol. ¿Qué es lo que más te gustaba de Ruud Van Nistelrooy? ¿Crees que es el mejor delantero de inicios de siglo? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado porque nos ayuda mucho, compártelo con un amigo y dime en los comentarios cuál es la próxima leyenda de la que quieres que hable. Te dejo una lista de reproducción al final de este vídeo donde podrás ver más historias de otros futbolistas.